Imagina que estás sentado en un taxi. El conductor acaba de poner música suave al frente y tú estás mirando por la ventana las nubes grises afuera, pensando en otras cosas. De repente, el ala izquierda de una aeronave atraviesa tu taxi antes de impactar el pavimento junto a ti. La aeronave cae dando tumbos hacia el río de abajo. ¿Qué acaba de pasar? Mantente al tanto. Un enorme agradecimiento a CuriosityStream por patrocinar este video. En este video les contaré la historia del vuelo 235 de Transasia Airways. El vuelo en sí es muy corto, dura apenas unos 3 minutos y medio, pero en esos 3 minutos y medio, años de problemas de capacidad del personal, problemas organizacionales y fallas técnicas se unieron de la forma más trágica posible. Este video incluirá una historia de pérdida de vidas humanas, así que espectadores sensibles tengan precaución. Las circunstancias que llevaron a este accidente realmente comenzaron varios años antes. En el año 2009, el capitán de la aeronave, al que llamaremos Capitán A, acababa de terminar su servicio en la Fuerza Aérea Taiwanesa y comenzó a buscar empleo en el sector civil. Aplicó para convertirse en primer oficial de Airbus A330 en una aerolínea local taiwanesa. Fue aceptado en el curso inicial y comenzó su habilitación de tipo, pero muy rápidamente los instructores de esa aerolínea comenzaron a notar que este piloto tenía algunos problemas. El reporte de entrenamiento indica que iba retrasado respecto a la aeronave, que tenía problemas para aprender procedimientos y que su conciencia situacional general, es decir, saber qué estaba ocurriendo a su alrededor, no estaba al nivel esperado. Y además tenía problemas priorizando tareas y manejando bien el estrés. Recibió entrenamiento adicional durante la habilitación de tipo, pero finalmente la aerolínea decidió que no iba a tener éxito y detuvieron su entrenamiento. Esto ocurrió en marzo de 2010 y unos meses después, en agosto de 2010, aplicó a otra aerolínea, esta vez Transasia Airways, donde tuvo éxito en la entrevista y comenzó su entrenamiento en el ATR 72500. Esta vez sí tuvo éxito en el entrenamiento y comenzó a trabajar como primer oficial. Voló exitosamente como primer oficial durante unos 4 años y en abril de 2014 llegó el momento de iniciar el entrenamiento de ascenso a comandante para convertirse en capitán. Durante el entrenamiento de ascenso a comandante se identificaron más problemas. Primero que todo, la aerolínea en sí no siguió el procedimiento correcto de ascenso a comandante que estaba escrito en su manual de operaciones. Pero además, una vez el candidato entró al simulador, comenzaron a notarse deficiencias evidentes. Eventualmente falló la evaluación de simulador para el ascenso a comandante y las razones indicadas fueron conocimiento incompleto de procedimientos y ejecución, conocimiento incompleto de listas QRH, no aplicar máxima potencia durante un go-around monomotor, conocimiento incompleto del procedimiento de fuego de motor y que la gestión de cabina y la planificación de vuelo necesitaban mejorar. Así que estas eran deficiencias bastante serias y preocupantes, y debido a ello su caso fue presentado ante una junta de revisión. La junta de revisión de la aerolínea decidió darle una segunda oportunidad, así que le dieron entrenamiento adicional y después de ese entrenamiento logró pasar la evaluación final de comandante y fue liberado a entrenamiento en línea. Durante el entrenamiento en línea, otros pilotos instructores también señalaron más observaciones sobre sus capacidades, pero finalmente, tras algunos sectores adicionales, logró obtener el mando y comenzó a trabajar como capitán en la flota ATR 72500. Por esa época, Transasia Airways también había incorporado un nuevo tipo de ATR a su flota, el ATR 72600, que es un modelo un poco más avanzado. Esto significaba que el capitán A ahora necesitaba hacer algo llamado entrenamiento de diferencias, donde se realiza un curso teórico y posteriormente entrenamiento en simulador para aprender cómo funcionan todos los nuevos sistemas de esta aeronave. En el último día de este entrenamiento de conversión, el instructor que estaba entrenando al capitán A escribió en su expediente que podría necesitar entrenamiento adicional. Y además agregó, de manera bastante inquietante, revisar procedimientos EFATO, falla de motor después del despegue. Pero finalmente su entrenamiento de conversión fue aprobado y comenzó a volar en línea en el ATR 72600, que es la aeronave involucrada en este accidente. Ahora hablemos un poco sobre estas aeronaves. Tanto el ATR 72500 como el 600 son considerados turbohélices bastante modernos. Están equipados con 2 motores turbohélice Pratt & Whitney y estos motores cuentan con un sistema llamado ATPCS, Automatic Takeoff Power Control System.
Lo que hace el sistema ATPCS cuando está armado es monitorear la potencia de salida de ambos motores. Y si detecta que uno de los motores está fallando durante la fase de despegue, detectándolo mediante una reducción en el torque, entonces automáticamente pondrá en autofeather el motor fallando usando la unidad AFU. El autofeather básicamente significa que, mientras el motor está fallando, las hélices pasarán de la posición en la que estaban produciendo empuje a una posición donde simplemente giran con el flujo de aire para generar la menor resistencia posible. La otra cosa que hará el sistema ATPCS es aumentar la potencia del motor que sigue funcionando. Esto significa que incrementará la potencia entre un 9 y un 10%. Así que si estaba entregando alrededor del 90% de potencia durante un despegue normal, ahora entregará cerca del 100%. Y ambas acciones, el aumento de potencia del motor operativo y el autofeather del motor fallado, mejorarán el rendimiento de despegue de la aeronave durante esa fase. Tanto el 500 como el 600 tenían instalado el sistema ATPCS, pero había algunas diferencias en su operación. Porque se suponía que debía armarse antes del despegue y si no podía armarse, eso era una señal temprana de que podría existir un problema con el sistema ATPCS. En los años previos a este accidente, habían ocurrido varios eventos de feather no comandado donde se consideró que el sistema ATPCS formaba parte del problema. Así que si los pilotos intentaban armarlo y no armaba en el modelo 500, los pilotos podían despegar igualmente siempre y cuando hubieran verificado antes de la salida que tenían suficiente margen de rendimiento. Pero en el 600 se consideró que eso no era prudente, así que debían rechazar el despegue. El problema era que Transasia Airways no había comunicado correctamente esta diferencia a sus pilotos. Y como la mayoría de los pilotos estaban acostumbrados a volar el 500, donde sí podían despegar, muchos no sabían que debían rechazar el despegue si esto ocurría en el 600, y esto será muy importante en unos momentos. El 4 de febrero de 2015, el Capitán A tenía programados 4 sectores. Debía comenzar en Songshan, donde estaba basado, luego volar hacia Kinmen y regresar a Songshan para repetir nuevamente la misma rotación. Tenía programado volar junto con otro capitán, el capitán B, y esto ocurre algunas veces. No es gran cosa, suele pasar cuando no hay suficientes primeros oficiales disponibles por cualquier motivo. 2 capitanes pueden volar perfectamente juntos. También en cabina estaba un primer oficial que estaba realizando su entrenamiento de transición del ATR 72500 al 600 y parte de ese entrenamiento incluía completar cierta cantidad de vuelos de observación. Los 2 primeros vuelos del día transcurrieron sin ningún tipo de problema y en el tercer vuelo había 53 pasajeros a bordo, 2 tripulantes de cabina y 3 pilotos, para un total de 58 personas a bordo. A las 10:45 hora local, el vuelo 235 de Transasia solicitó pushback y autorización desde su posición en el aeropuerto de Songshan. Recibieron autorización para la salida Mucha Quebec, que los llevaría a realizar un giro a la derecha y posteriormente ascender hasta 5.000 pies. En esta salida también existía algo llamado SID monomotor, y esa es una ruta de salida específica que debes volar en caso de falla de motor, porque la SID, la salida instrumental estándar para la que fueron autorizados, podría tener obstáculos demasiado altos y no ser viable con rendimiento monomotor. Pero no hay ninguna indicación en el CBR de que hayan discutido esto ni ninguna otra parte de la emergencia antes del despegue. El clima en el aeropuerto era bastante bueno. Había una capa de nubes a 2.800 pies, buena visibilidad y el viento estaba alineado directamente con la pista 1-0. Así que esa iba a ser la pista de salida. El capitán B sería el pilot monitoring en este vuelo. Estaba sentado en el asiento derecho y el capitán A era el piloto designado al mando para estos 4 vuelos y estaba sentado a la izquierda. Él sería el pilot flying durante el vuelo y completaron sus procedimientos previos al vuelo según los procedimientos operacionales estándar. Encendieron ambos motores y comenzaron el taxi para la salida. Ahora, durante el taxi, el CBR registró muchas conversaciones entre el capitán B y el primer oficial que estaba sentado en el jump seat. Parece que el capitán B realmente estaba instruyendo al primer oficial sobre las diferencias del modelo ATR 72600. Pero el problema aquí es que durante el taxi se considera una fase estéril del vuelo. Es una parte del vuelo en la que únicamente se supone que debemos hablar de cosas realmente operacionales.
Y que él estuviera instruyendo al primer oficial aquí podría haber afectado un poco el CRM entre los dos pilotos que estaban operando, ya que el capitán A, en este caso, quedó fuera de la comunicación. Él simplemente estaba concentrado en el taxi mientras los otros dos pilotos hablaban entre ellos. Ahora, antes de entrar en la secuencia del accidente, quiero compartir un breve mensaje de uno de mis patrocinadores, quienes hacen posible que mi equipo y yo creemos este tipo de videos. Sé que ustedes ven mis videos porque les encanta aprender cosas nuevas y descubrir todos los detalles nerd detrás de cada historia. Y si eso es cierto, realmente deberían revisar al patrocinador de este episodio, Curiosity Stream. Curiosity Stream es un servicio de streaming por suscripción de altísima calidad con miles de grandes historias y documentales de no ficción hechos por algunos de los mejores cineastas del mundo. Yo estoy viendo ahora mismo una serie llamada What Went Wrong About the Challenger Shuttle Disaster, que es terrible, pero también muy interesante. Si estás pensando, Peter, eso suena realmente interesante, entonces considera apoyarme apoyando a mi patrocinador. Ve a la descripción, haz clic en el enlace curiositystream.com/mentorpilot y usa el código mentorpilot. Eso te dará un enorme descuento del 25% en la suscripción anual, que, espera un momento, cuesta solo $14.99 al año, lo cual es un valor absolutamente increíble. Ahora sí, volvamos al video. A las 10:51 con 39 segundos, la aeronave comienza la carrera de despegue. Solo 4 segundos después, el Pilot Monitoring exclama, "No ATPCS armed". El Pilot Flying exclama, "¿En serio?". Y la respuesta del Pilot Monitoring fue, "Sí, takeoff inhibit", y luego eso es repetido por el Pilot Flying. Recuerden lo que hablamos antes, que si el sistema ATPCS no armaba, podía ser una indicación de problemas adicionales. Bueno, lo que realmente ocurrió aquí es que dentro de la unidad autofeather del motor número 2, el motor del lado derecho, un conector comenzó a presentar problemas. La soldadura de una de las piezas del conector comenzó a desarrollar microgrietas. Y debido a esas microgrietas, el conector no estaba enviando señales consistentes al ATPCS. Y esa es la razón por la que no estaba armando. Pero aquí es donde el capitán A toma la primera de muchas decisiones misteriosas durante este vuelo. Porque aunque ambos pilotos dijeron takeoff inhibit, indicando que sabían que en el 600 no debían continuar el despegue con este problema, él ahora gira y dice, "Ok, continue the takeoff". Y el despegue continúa. El Pilot Monitoring parece estar de acuerdo con eso y es imposible saber exactamente por qué pensaron así. Pero existe la posibilidad de que, como ambos pilotos habían acumulado la mayor parte de su experiencia en el ATR 72500, donde sí se les permitía continuar el despegue si el rendimiento era suficiente, es posible que eso haya sido lo que predominó en esta situación. Unos segundos después, el Pilot Monitoring mira nuevamente y se da cuenta de que el sistema ATPCS ahora sí había armado y lo anuncia. También anuncia 70 nudos, que es la diferencia entre el régimen de baja velocidad y alta velocidad en el ATR, y la aeronave acelera normalmente. Alcanza B1, rota normalmente y retrae el tren. Después de retraer el tren, hay una breve conversación entre los pilotos sobre si el ATPCS no armó porque el ángulo de la thrust lever no estaba en la posición correcta, pero luego continúan el ascenso. Aproximadamente 40 segundos después del despegue, el controlador de torre llama a la aeronave y les indica cambiar frecuencia hacia Taipei Departure. El Pilot Monitoring responde la instrucción y mientras la está leyendo de vuelta, se escucha un breve sonido en cabina indicando que una de las bleed air valves se está cerrando y esa es la primera señal de que algo está a punto de salir mal. Esto es seguido inmediatamente por el sonido de una master warning en cabina y mientras esto ocurre, la aeronave está realizando un giro a la derecha ascendiendo a través de 1200 pies. Lo que realmente está ocurriendo es que el conector defectuoso dentro de la unidad autofeather del motor número 2 ahora está comenzando a enviar señales al sistema ATPCS indicando que el motor necesita entrar en autofeather. El sistema entonces reacciona como si ese motor hubiera fallado y comienza a poner en autofeather la hélice. El sistema también cierra la bleed air valve del motor número 1 y le aplica uptrim, recuerden, aumentando la potencia de ese motor para maximizar el rendimiento disponible. Mientras esto ocurre, el EWD, el Engine Warning Display dentro de cabina, muestra correctamente Engine 2 Flameout at Takeoff y también despliega los ítems de checklist que el piloto necesita ejecutar. Pero ahora suceden un par de cosas muy rápidamente.
Primero que todo, el capitán A anuncia "Yo tengo el control" y desconecta el autopilot. El autopilot del ATR 72600 es un autopilot muy capaz. Puede manejar una falla de motor después del despegue porque puede tanto aplicar auto trim al rudder como usar un yaw damper muy potente capaz de contrarrestar el empuje asimétrico generado por la falla del motor. Pero como el capitán A ahora lo ha desconectado, eso significa que ahora necesita volar manualmente la aeronave, y eso incrementa la carga de trabajo tanto para él como para toda la tripulación. La segunda cosa que ocurre es que el capitán A anuncia: "Voy a reducir el throttle del motor número 1". Esto no tiene ningún sentido porque todo en cabina está indicando que es el motor número 2 el que está fallando. Incluso el EWD lo está indicando. Así que el Pilot Monitoring responde: "Espera, verifica". Pero entonces es interrumpido inmediatamente por el capitán A, quien le pide activar Heading Mode. Porque recuerden, ahora están siguiendo una SID que no pueden seguir, así que deben virar hacia la izquierda para seguir la SID monomotor. Así que el capitán B queda distraído momentáneamente por esto. Ingresa el Heading Mode y le da un rumbo de 092 grados al capitán A, y luego el capitán B continúa intentando lidiar con la falla presente. Pero no se ha dado cuenta de que el capitán A ya había reducido la power lever del motor número 1. La aeronave ahora está iniciando un viraje a la izquierda desde un rumbo de 131 grados hacia aproximadamente 0,92 grados. Tiene una altitud de 1485 pies y la velocidad es de aproximadamente 106 nudos disminuyendo. Ya llevan poco más de un minuto dentro de esta emergencia. El Pilot Monitoring, capitán B, ahora está ejecutando la checklist de falla de motor. Empezó a leer: falla de motor, check; engine up trim, check; engine auto feather, check. Y ante eso el Pilot Flying responde: "OK". Unos segundos después, el Pilot Monitoring levanta la vista y anuncia: "Verifica velocidad", porque la velocidad ahora ha descendido hasta 101 nudos, apenas unos pocos nudos por encima de la velocidad de pérdida. Inexplicablemente, el Pilot Flying responde a esto diciendo: "Reduce el número 1", y reduce aún más el motor operativo. Desafortunadamente, el Pilot Monitoring no notó que el Pilot Flying estaba haciendo eso porque seguía leyendo la checklist. Y llega a un punto donde dice: "OK, la falla del motor número 2 ahora está confirmada", y el Pilot Flying responde: "OK", pero aún así no vuelve a agregar potencia en la power lever del motor número 1. A las 10:53 con 9 segundos, la aeronave alcanza su mayor altitud registrada de 1630 pies. En este punto no tiene suficiente empuje para continuar ascendiendo, así que el Pitch Mode cambia de IAS, que es un modo que proporciona ascenso continuo, hacia Altitude Hold. Solo unos segundos después se escucha la primera Stall Warning en cabina. El Pilot Flying, capitán A, anuncia: "Terreno al frente", y el Pilot Monitoring responde: "OK, check, baja", probablemente refiriéndose a bajar el pitch para salir de la pérdida. Ahora, el primer oficial sentado en el asiento de observador también entra en la conversación y dice: "Están bajos", y eso es seguido inmediatamente por otra Stall Warning y Stick Shaker. El Pilot Monitoring mira y dice: "OK, empuja hacia adelante", lo cual suena un poco extraño y probablemente se refiere a empujar hacia adelante para bajar la nariz, pero recuerden que esto es una traducción al inglés y puede que no sea completamente precisa. Pero también agrega: "Espera un segundo, throttle, throttle", probablemente refiriéndose al hecho de que el throttle no está aumentando como parte del procedimiento de recuperación de aproximación a pérdida. Y el Pilot Flying responde aumentando la power lever del motor número 2 y reduciendo aún más la del motor número 1, empeorando nuevamente toda la situación. La aeronave ahora está en un bank de 20 grados a la izquierda. Ya pasó el rumbo previsto de 0,95 grados y ahora está en rumbo 0,50 grados. La altitud está descendiendo. Están a 1526 pies y la velocidad volvió a 101 nudos. Y ahora el Pilot Flying, capitán A, está a punto de cometer su peor error hasta el momento. Porque 5 segundos después el capitán A anuncia: "Número 1, feeder shut off", indicando que está a punto de apagar realmente el motor número 1. Y recuerden que esa no es su área de responsabilidad. Eso es algo que debería estar haciendo el Pilot Monitoring utilizando la checklist y verificándolo junto con su compañero. El Pilot Monitoring responde: "Número, feather", mostrando cierta posible confusión aquí.
Pero deben entender que en este momento exacto, la aeronave está experimentando múltiples stall warnings, stick shaker e incluso eventos de stick pusher. A las 10:53 con 35 segundos, la aeronave ha detenido su giro a la izquierda y ahora ha iniciado un giro a la derecha para intentar corregir nuevamente hacia la trayectoria de 0,95 grados. Aquí es donde el Pilot Monitoring finalmente realiza una llamada de Mayday, Mayday al control de tráfico aéreo y todavía siguen en la frecuencia de torre. Aún no han cambiado de frecuencia. Pero al mismo tiempo que el Pilot Monitoring realiza esta llamada de Mayday, otra transmisión se escucha en la torre, lo que impide que el controlador escuche correctamente lo que realmente está diciendo el vuelo 235 de Transasia. Simplemente asumen que volvieron a la frecuencia, así que en lugar de reconocer la llamada de Mayday, control de tráfico aéreo vuelve a pedirles que cambien a la frecuencia de salida. En cabina, la confusión ahora está empeorando cada vez más. El primer oficial sentado en el jump seat pregunta, ¿cómo fue que esto terminó así? Y el Pilot Monitoring, Capitán B, responde, perdimos ambos lados, reconociendo finalmente la gravedad del problema. Cuando el Pilot Flying escucha esto, dice, reenciende el motor, y luego repite exactamente esa misma frase 7 veces durante los pocos segundos restantes del vuelo. Porque la aeronave ahora ya descendió a través de 1000 pies y está alcanzando aproximadamente 500 pies cuando el Pilot Monitoring extiende la mano y vuelve a colocar arriba la Condition Lever del motor número 1. Y esto inicia el procedimiento de reencendido del motor. Pero ya es demasiado tarde. A las 10:54 con 27 segundos, el Pilot Flying, Capitán A, dice sus últimas palabras en el CBR y esas son, wow. Reduje el throttle del lado equivocado, indicando que finalmente entendió qué fue lo que causó el problema todo el tiempo. Mientras dice esto, la aeronave entra en un giro hacia la izquierda y al hacerlo también entra en una pérdida aerodinámica de la que no podrá recuperarse. El bank aumenta de 10 grados hasta 80 grados mientras la aeronave se aproxima a un puente sobre el río Keelung. Impacta un taxi que circulaba por la carretera y ese momento exacto queda captado por la dashcam de un vehículo que venía detrás del taxi. El ala izquierda luego impacta la carretera y la baranda al costado de la vía antes de que la aeronave continúe descendiendo hacia el río Keelung y siga aumentando el bank, lo que significa que impacta el río en posición invertida. Cuando la aeronave impactó el río, se rompió en varias partes y 39 de las 58 personas a bordo perdieron la vida instantáneamente. Eso incluía a los 3 pilotos y a una de las auxiliares de vuelo. Después del accidente, algunos de los sobrevivientes lograron salir a través de un agujero en el fuselaje y subir al ala para esperar a los rescatistas, quienes llegaron al lugar muy rápidamente. Otros sobrevivientes quedaron atrapados en una bolsa de aire en la parte trasera de la aeronave y los rescatistas lograron abrir las salidas de emergencia desde afuera para que las personas pudieran escapar. Y ahora la investigación realmente comenzó y afortunadamente tanto el FDR como el CBR quedaron intactos tras el accidente y pudieron ser examinados rápidamente. Y a partir de una investigación muy exhaustiva de ambos motores, lograron identificar el conector defectuoso dentro de la unidad autofeather y así entender por qué comenzó el evento de autofeathering. Pero luego los investigadores profundizaron un poco más y comenzaron a preguntarse por qué la tripulación no rechazó el despegue. Y muy rápidamente se dieron cuenta de que esto probablemente se debía a problemas organizacionales dentro de Transasia Airways. Porque al entrevistar a varios pilotos, descubrieron que no existía mucho consenso sobre si era obligatorio rechazar el despegue cuando el sistema ATPCS no armaba durante el despegue. Así que esto llevó al equipo investigador a profundizar aún más en los problemas organizacionales dentro de la aerolínea. Y se dieron cuenta de que el procedimiento de ascenso a comandante que la aerolínea había diseñado y aprobado junto con las autoridades no fue seguido correctamente en el caso del capitán A. También quedó muy claro que el capitán A había mostrado deficiencias significativas durante varios entrenamientos antes de que esto ocurriera, no solo en esta aerolínea, sino también en aerolíneas anteriores. Pero esto no fue correctamente identificado ni visto como la amenaza que claramente representaba para la seguridad operacional. Porque lidiar con una falla de motor después del despegue es algo para lo que nosotros, los pilotos de aerolínea, entrenamos cada 6 meses durante toda nuestra carrera.
Hubo varias recomendaciones derivadas de este accidente. Algunas estaban dirigidas a los fabricantes de motores para asegurarse de corregir el conector defectuoso y evitar que esto volviera a suceder. Pero la mayor parte del énfasis realmente se puso sobre la propia aerolínea. Y esto me lleva a un punto realmente importante que quiero que se lleven con ustedes, y es el uso del término error del piloto. Error del piloto es una especie de término comodín que se utiliza cuando la gente no quiere profundizar más, cuando no quiere investigar cuál fue realmente la causa raíz detrás de un accidente. Sí, en este caso sé que muchas personas dirán en los comentarios que este tipo nunca debió haber estado cerca de una aeronave y demás, pero ese realmente no es el punto. El punto aquí es que no existían procesos de selección suficientemente buenos, y tampoco existían procesos de entrenamiento suficientemente buenos en esta aerolínea para ayudar a este hombre y evitar que progresara hasta convertirse en comandante. Y eso fue exactamente lo que finalmente mostró la investigación. Después de este accidente, esta aerolínea fue efectivamente suspendida hasta que pudiera demostrarle a las autoridades que todos sus pilotos contaban con el conocimiento y la competencia necesarios para operar sus aeronaves de manera segura. Este fue el segundo accidente fatal en pocos años para esta aerolínea y eventualmente eso llevó a que la compañía quebrara, así que ya no existe. Pero cada vez que escuchen las palabras error del piloto, deberían preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué fue error del piloto? Porque a menos que los pilotos hayan cometido errores voluntariamente, hayan roto reglas y supieran que estaban haciendo algo incorrecto, hay algo más en juego. Hay algo más que podemos aprender de esto para asegurarnos de que la industria aérea sea tan segura como humanamente sea posible. Ahora, si quieren ver un video donde los pilotos realmente sí rompieron las reglas voluntariamente y terminaron casi estrellándose contra el mar 2 veces en un mismo día, entonces revisen el video que aparece aquí arriba. Que tengan un día absolutamente fantástico. Chao, chao.